Muy buenas tardes. Nosotros somos un equipo formado por mi persona, Jesús Ángel, y el compañero Nilson Castellano. Vamos a dar una breve sinopsis de lo que significa la filosofía utilitarista y en qué está fundamentada. Bueno, tenemos a Jeremy Bentham, ¿verdad? El, digamos que fue el padre de la creación de esta filosofía, que nació en Londres, Inglaterra, el 15 de febrero de 1748. Es de resaltar, ¿verdad? Bueno, a los 12 años ingresó en la Universidad de Oxford, fue abogado, filósofo, economista y escritor. Falleció el 6 de junio de 1832. Es de resaltar que viene de una familia acaudalada, ¿verdad? Y su padre se enfocó en darle que siguiera por lo menos en este caso la preparación hereditaria de la que él había tenido y su anterior padre, que en este caso era enfocarse en el derecho. Es de resaltar que fue un niño fue un prodigio para su edad, ya a los 5 años ya manejaba el idioma, en este caso por lo menos ya manejaba o leía, esa es la palabra, leía por lo menos el latín, el griego, el idioma francés y evidentemente hacía ya tratado. Tuvo una infancia bastante exigente por parte de su padre porque el padre se enfocaba a que él debía aprender, debía todas las artes, cultura, todo tipo de cultura, ¿verdad? A los 12 años, como dice aquí la lámina, él ingresa a la universidad y evidentemente se graduó con muchos honores, con todos los honores. Pero al ejercer un tiempo bastante breve, él no quedó conforme, no quedó conforme y siguió por lo menos en este caso, o se abocó, en este caso en este caso en filosofía, en la fuente del derecho, filosofía del derecho, en la economía y sobre todo escritor. En su fallecimiento hay que resaltar que él hizo que en este caso su cuerpo fuera embalsamado y fuera entregado para que la universidad hiciera por lo menos en este caso lo que hacen la donación de órganos, para que hiciesen estudios con su cuerpo y evidentemente se encuentra su cuerpo en la universidad y expuesta a todos los estudiantes, como un ejemplo. Él de verdad por lo menos ha sido por lo menos un pilar fundamental en esta filosofía. Podemos por lo menos en este caso por utilizar como, como de fortaleza para desarrollar un poquitico de la forma como él estaba preparado, que él abogó por las libertades individuales y económicas, en la separación de la iglesia con los estados, en la libertad de expresión, en la igualdad de los derechos para la mujer, el derecho al divorcio, la despenalización de actos homosexuales. Él pidió abolir la esclavitud, abolir la pena de muerte, abolir el castigo severo. Está entre los primeros defensores de los derechos de los animales. Hay que resaltar lo siguiente. Enfoquémonos en la época, enfoquémonos en la época que él vivió, que fue en este caso la época de la revolución industrial. En todas esas por lo menos él gozó. En este caso fue una persona muy respetable por sus conocimientos y de verdad tenía mucha influencia dentro del poder. Él por ahí por lo menos, por eso por lo menos se ensaya o se hace ver de todo esto que estaba en contra de lo que se estaba viviendo en ese momento en ese país o los cambios que tenía en el país. Una persona muy ilustrada, muy preparada. Bueno, en este caso entrando a su filosofía, podemos decir que es una filosofía moral constituida a finales del siglo XVIII, que dice XVII, pero es el XVIII,
en la que se establece que la mayor acción es la que produce mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. Bueno, esto es una teoría bastante interesante, porque en este caso, si lo vemos de una manera más praxis, tenemos un ejemplo de nuestro mundo y de nuestro país, para ser más exacto, de las medidas que se tomaron en cuanto a cuando hubo el tema del COVID, donde de verdad se tomó unas decisiones por, por la felicidad del mayor número de personas, independiente de que, y así disminuyendo, como quien dice, el dolor por el tema de la vida, y así lo vemos por lo menos en muchas de las actividades que nosotros vivimos al día a día, y en este caso en nuestro país. Los las personas que quizás no están, los críticos, digamos, no apoyan al 100% esta teoría, simplemente porque ellos dicen que es una teoría que, que por lo menos, así como lo dice el contexto, así sea por lo menos para el mayor número de felicidad, es aceptada, así por lo menos ya por el número de personas, por lo menos en este caso, si disminuye en este caso el dolor como tal. Pero eso va en contra, por lo menos en este caso, de la moral, de la ética, porque hay unas decisiones que quizás la mayoría quiera, pero que no son tan no son moralistas. En cuanto al aporte, bueno, tenemos en la teoría, por lo menos utilitaria, tenemos la toma de decisiones basadas en el bienestar general, tenemos la evaluación de la eficacia, tenemos la promoción del bienestar organizacional, la consideración de las consecuencias y el equilibrio entre los intereses. Bueno, podemos decir que dentro del aporte en cuanto a la gerencia avanzada, lo que dijimos anteriormente, cuando nos habla de por lo menos de toma de decisiones basadas en el bienestar de general, nos dice que mientras mayor felicidad debe haber mayor, por lo menos en este caso, bienestar colectivo en una empresa, una determinada empresa, y evidentemente que las consecuencias sean menores para el mejor funcionamiento de la institución. En cuanto a la evaluación de la eficacia, evidentemente nos habla que dentro de la gerencia avanzada debemos siempre estar evaluando. En este caso, ¿para qué? Para que por lo menos en este caso la empresa sea más productiva en favor de los trabajadores, en este caso los empleados, y los usuarios. Y en las consideraciones de las consecuencias, siempre por lo menos en este caso la gerencia avanzada nos aplica de que nosotros debemos tomar decisiones a futuro, siempre a futuro, de manera por lo menos en este caso de disminuir aquellas decisiones erróneas que pudiesen por lo menos en este caso cometerse. En cuanto a la promoción del bienestar de la organización, siempre tenemos que estar por lo menos en este caso acorde en el desarrollo por lo menos en este caso de la estabilidad por lo menos de los funcionarios. Y en el equilibrio de los intereses, evidentemente que en la gerencia avanzada debemos por lo menos en este caso procurar por encima por lo menos de los ingresos, es que de verdad por lo menos la empresa sea funcional en bienestar de todos los integrantes. Bueno, siguiendo en este orden de ideas, vamos a hablar sobre Jürgen Habermas. Jürgen Habermas nació el 18 de julio de 1929. Fue un filósofo y sociólogo alemán, doctor en filosofía y fue doctor honoris causa por 9 universidades. Él nos habla de la ética del discurso, pues que está presente ser una reformulación de la teoría moral en lo que respecta a las problemáticas, a los problemas de la justicia de las normas en términos de la teoría de la comunicación lingüística, ¿verdad? Es de notar que la ética del discurso nos hará o no hará uso del imperativo categórico para la fundamentación de las normas morales, sino que su ejercicio teórico estará centrado en el procedimiento de la argumentación moral,
mediante el establecimiento de un principio discursivo, en el cual manifiesta que solo pueden reivindicar lícitamente validez aquellas normas que pudieran recibir aquiescencias de todos los afectados, en tanto que participantes que en un discurso práctico, ¿verdad? Solamente mediante un ejercicio intersubjetivo en el que los participantes expresan las pretensiones de validez. Mediante argumentos se construyen los acuerdos o normas que verán validados para todos, al mismo tiempo que se hace uso del principio de la universalidad. Él nos habla pues que en este uso del principio de la universalidad, ¿verdad? Que en las normas válidas los resultados y los efectos secundarios que se derivan del seguimiento universal para la satisfacción de intereses de todos y cada uno tienen que poder ser aceptados por todos sin coacción alguna. Es decir, es un discurso práctico en el que se problematice una determinada norma social o punto de vista moral. Su intervención estaría dada por el ejercicio racional de carácter comunicativo, en el que se exponen los argumentos, las razones y los motivos que se intentan utilizar para convencer al interlocutor. Otros de sus aportes están en la teoría de la comunicación, de la acción comunicativa, que él nos dice que todo el que emprenda seriamente el intento de participar en una argumentación acepta implícitamente presupuestos pragmáticos universales que poseen un contenido normativo. El principio moral se puede derivar entonces del contenido de esos presupuestos de la argumentación con tal que sepa qué significa justificar una norma de acción. Otra de las teorías más comunes, o de lo que él más se refería en esta teoría de la acción, se centra en que cómo es la comprensión mutua y el acuerdo entre la comprensión y el acuerdo a través del lenguaje son fundamentales para la acción social y la construcción del orden social. Su enfoque hermenéutico coherencial se basa en la idea que la comprensión de una acción social, ¿verdad? Él nos habla aquí, pues, que integra, o sea, en este sentido o en esta teoría, Habermas integra la hermenéutica con la teoría crítica y la filosofía del lenguaje para analizar cómo el entendimiento mutuo y la argumentación influyen en la construcción social de la emancipación. Esta teoría de Habermas se centra en cómo esta composición y el acuerdo, ¿verdad?, entre el acuerdo de las partes o de los interlocutores en un proceso de comunicación. Entre sus principales aportes podemos decir que está la toma de decisiones éticas, la comprensión reflexiva y coherencia, donde se evalúan las situaciones complejas y se toman las decisiones más informadas. Otro aporte sería donde se consideran diversas perspectivas, ayudando a los gerentes a identificar más efectivas o soluciones más efectivas y sostenibles. Y uno de sus aportes es que se toman o se le da bastante importancia al contexto para poder tomar las decisiones. Otro autor donde se fundamenta la ética es Charles Taylor. Nació en Montreal el 5 de noviembre de 1931, licenciado en Historia y doctor en Filosofía. Él, su filosofía o su principal teoría es el comunitarismo. En buena medida, el comunitarismo surgió contemporáneamente con una tendencia reflexiva que señala los límites entre la antropología y la filosofía moral del liberalismo, ¿verdad? Pero que no se opone frontalmente a él. En sus autores hay un claro énfasis por recuperar el rol de la comunidad perdida con los lazos asociativos.
de la identidad histórica, de las creencias y los valores heredados, como formas, saberes y prácticas a través de los cuales cada quien va forjando su propia identidad y personaliza un determinado espacio histórico temporal. Todo ello, bueno, para contrarrestar la idea del hombre competitivo y existista, ¿verdad? Que mediante su solo esfuerzo llega a la cúspide de la fama, el éxito y el poder, incluso si cabe, eh, a costa de los otros. Esto nos lo decía López y Boya en el 2000 en una investigación sobre la filosofía moral y las propuestas de Amitai Etzioni en las nuevas reglas de oro, ¿verdad? López y Boya también argumentan que la crítica comunitarista al liberalismo no va tanto por el lado de catalogar su teoría como algo incoherente o en la dirección de proponer la búsqueda de alguna comunidad liberal o antiliberal. Más bien se empeña en mostrar la falsedad de las hipótesis de la cual parte el ideario liberal, ¿verdad? La existencia de un individuo que gira en torno a sí mismo, átomos liberados de lazo social y asociativo, creadores de su argumento, que va desde el punto de vista moral, bueno, que supone que el individuo, además de ser titular de libertades, lo es también de las responsabilidades hacia su comunidad, que han de ser reforzadas a través de procesos de socialización en la familia, en la escuela o mediante el estrechamiento de lazos con los otros individuos que hacen parte de la comunidad en la que uno pertenece, ¿verdad? Entonces, nos habla que las tradiciones y, bueno, en consecuencia, la determinación de estos valores han de hacerse a la luz de la tradición cultural, hasta prescindir de cualquier referente para las normas éticas en el contexto particular. Taylor en 1994 nos comenta que en la ideología liberal la comunidad está condenada a deshacerse de los beneficios en modos de asociación y más voluntarios y contractuales modos de comportamiento más racionales individuales en los cuales la comunidad es un fenómeno de burocracia institucional. Los mercados globales son llamados para erradicar y disolver, pues todo lo comunitario es considerado como un residuo del conversadurismo o vestigio de las viejas utopías. A partir de esta crítica, bueno, el comunitarismo pretende restablecer un valor fundamental de la comunidad, pues los sujetos están íntimamente ligados a los grupos significativos. Entre los principales aportes a la gerencia avanzada está que hace énfasis a la responsabilidad social, donde la gerencia comunitarista reconoce que las empresas tienen un impacto más amplio que solo sus resultados financieros, ¿verdad? Otra sería la participación y colaboración, donde se fomenta la participación activa de todos los miembros de la comunidad en la gestión. Otra que podemos mencionar es el desarrollo de un sentido de comunidad. La ética comunitarista, pues promueve la construcción de relaciones sólidas y duraderas entre los miembros de la organización y la comunidad. Entre los principales aportes, bueno, tiene un enfoque en valores compartidos que busca crear una cultura organizacional basada en valores éticos y morales que reflejen la necesidad de aspiración de la comunidad y las aspiraciones para la resolución de problemas en la comunidad. Otro aporte es el equilibrio entre el individuo y la comunidad, es decir, la gerencia comunitarista debe reconocer la importancia del individuo, pero subraya que el bienestar individual se alcanza cuando se alcanza el bienestar colectivo. Y por último tenemos el desarrollo sostenible. La ética comunitarista impulsa la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de futuras generaciones. Otro autor podemos hablar de Richard Rorty, 1931-2007. Él nace en Nueva York, Estados Unidos, es filósofo y doctor en filosofía. Y él nos propone, una ética pragmática.
no propone una ética en tanto que ciencia de lo práctico, sino que gran parte de su filosofía es precisamente una reflexión sobre los problemas de la ética y sobre aquellos presupuestos implicados en lo ético, no como una teoría, sino como una pragmática. Se centra en la moralidad y rechaza la búsqueda de fundamentos últimos para la ética y propone un enfoque más flexible y contextual, donde la conservación y el diálogo son cruciales para eh, construir acuerdos morales. Rothbard, en su ética pragmática, ¿verdad?, nos habla o expresa, que hay algunos problemas más relevantes que desde un marco de referencia más amplio o diferente se pueden dilucidar y desarrollar dentro de una investigación. Se centra en la idea de que la moralidad no se basa en verdades universales o principios abstractos, sino en la consecuencia de nuestras acciones y cómo éstas contribuyen a la creación de una sociedad humana y más justa. Entre sus principales aportes, nos hace énfasis en la conversación y el diálogo, porque Rorty considera las conversaciones como una herramienta principal para la resolución de problemas y la construcción de acuerdos, ¿verdad? Otro aporte en la gerencia es la solidaridad y la empatía, pues la ética pragmática de Rorty destaca la importancia y la empatía de la solidaridad y la empatía para construir relaciones sólidas y un sentido de pertenencia en el equipo. Otro aporte es la adaptabilidad y flexibilidad, porque Rorty rechaza la idea de las verdades universales o modelos rígidos, enfatizando la importancia de adaptarse a las circunstancias cambiantes. En gerencia, esto se traduce en la necesidad de ser flexible y estar abierto a nuevas ideas y ajustar las estrategias sea necesario. Otros aportes es el rechazo del dogmatismo y la arrogancia. Rorty critica la pretensión de los filósofos de tener acceso a verdades universales, lo que lo puede aplicar a la gerencia al rechazar estos enfoques en la toma de decisiones. Los gerentes, cuando se toman decisiones, deben ser más humildes, reconocer que todos tenemos limitaciones y siempre estar dispuesto a aprender del otro. Otro aporte es la creatividad y la experimentación. La ética pragmática valora la creatividad y la experimentación como motores de progreso. En gerencia, esto implica, fomentar un entorno donde los empleados puedan explorar nuevas ideas, probar diferentes enfoques y aprender de los errores, como un ensayo y error. Y otro último aporte es el enfoque en el nosotros y la inclusión. En este Rorty enfatiza la importancia de ampliar el nosotros para incluir a más personas y grupos. Esto se aplica cuando se promueve la diversidad, la inclusión y la equidad en el lugar de trabajo, asegurando que todos los miembros del equipo se sientan parte integral de cada uno de los procesos. Esto es todo. Gracias por su atención.